Damos gracias al Señor por su amor y por su misericordia. Y porque en esta tarde vamos a conversar sobre la característica del buen pastor. Nosotros como líderes, como pastores, como ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, debemos tener, de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y el contenido de las Sagradas Escrituras. Vamos a titular, no sé, algunos les llaman seminario, otros les llaman encuentro, otros les llaman capacitación, bueno, lo que sea. Vamos a dar una charla. El buen pastor. Aquí he preparado un libreto, un cuadernillo, que está a disposición de que lo quiera, a unos que están viendo a través de las cámaras. Está a disposición y es un material exquisito, dado por revelación del Señor. Bien, no tiene más que comunicarse como cualquiera de nosotros de la Asamblea Misionera Argentina. El buen pastor. Si nosotros leemos el Evangelio según Juan, en el capítulo 10, vamos a encontrar lo que el Señor enseñaba. Y dice en el verso 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí, ¿por qué le oís? Y otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Yo soy el buen pastor. Verso 11 del capítulo 10. Es la cuarta de las 7 declaraciones yo soy de Jesús, registrada solo en el Evangelio de Juan. Estas proclamas yo soy apuntan a su identidad y propósito único y divino. Inmediatamente después de declarar que Él es la puerta, en Juan 10:7, Jesús declarará, yo soy el buen pastor. Él se describe a sí mismo no solo como el pastor, sino como el buen pastor. Cristo es el buen pastor. Y muchos pastores que no eran ladrones, sin embargo, eran descuidados en su deber y por su negligencia el rebaño sufrió mucho daño. Principios malos son la raíz de las malas prácticas. A ver, voy a repetir esto. Principios malos son la raíz de las malas prácticas. Esto conlleva a decir, no porque antes hacíamos esto, porque yo estaba acostumbrado a hacer esto. Son principios malos, son malas prácticas. Es como
que alguien cocina una olla de polenta gigante, ¿no? Y hace un tuco maravilloso con la carne picada, puré de tomate y alitas de pollo, lo que sea. ¡Qué cosa más rica cuando la comemos! Pero esta comida es para toda la semana. El segundo día, y bueno, hombre, está rica, sí, vamos a comer. El tercer día ya no es lo mismo. Y el cuarto día ya nadie la quiere comer. Porque es comida vieja. Todos los días tenemos que renovarnos en cuanto a costumbres también. Porque las costumbres nunca nos llevan a buen puerto. Repito, principios malos son la raíz de malas prácticas. El Señor Jesús sabe a quienes ha elegido y está seguro de ellos. También sabe quienes han confiado en Él y están seguros de Él. Veamos aquí la gracia de Cristo, ya que ninguno puede ofrecer su vida por las almas, como nuestro Señor, que se dio a sí mismo por nuestra redención. Amén. Él se ofreció a sí mismo como el Salvador. Surge la necesidad de que nosotros, siendo llamados para su obra, seamos semejantes a Cristo, alcanzando a participar de su naturaleza divina. Nuestro Señor no puso su vida por su doctrina. Ojo aquí, Nuestro Señor no puso su vida por su doctrina o la doctrina de los fariseos. Puso su vida por las ovejas. De la misma manera, al participar nosotros de su naturaleza divina, imitemos a nuestro Maestro y seamos económicos con las ovejas de nuestro patrón. Necesario es que seguir los pasos de Cristo debemos dar nuestra vida por las ovejas y no que las ovejas den su vida por nosotros. Debe entenderse que Jesús es el buen pastor, no simplemente un buen pastor, sino el buen pastor. Como otros pueden llegar a ser, o podemos llegar a ser nosotros, sino que Él es único en su carácter. Único. La palabra griega aquí es kalos, traducida como buena. Describe lo que es noble, sano, bueno y bello, en contraste con lo malo y desagradable. Dignifica no solo lo que es bueno interiormente, sino también lo que es atractivo exteriormente. Es una bondad innata. Por lo tanto, al usar la frase el buen pastor, Jesús está haciendo referencia a su bondad inherente, su justicia y su belleza como el pastor de las ovejas. Él es el que las protege, guía y nutre a su rebaño. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23, verso 2. Como lo hizo al declarar que es la puerta de las ovejas en Juan 10:7, Jesús está haciendo un contraste entre Él y los líderes religiosos, o sea, los fariseos. Los compara con un mercader o mano contratada. ¡Ojo! Que no se preocupa por las ovejas. Un salmo dice que el Señor ama las puertas de Jerusalén y nos habla a través de ellas. Su cimiento está en el Monte Santo. Ama a Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Esto lo contamos en el Salmo 87, versos 1, 2 y 3. En Juan 10, verso 9, Jesús habla de ladrones y salteadores que trataron de entrar sigilosamente en el rebaño. En este pasaje los líderes judíos, o sea, los fariseos, se contrastan con Cristo, que es la puerta. Aquí, en Juan 10:12, el mercenario se contrasta con el pastor, el verdadero o fiel que voluntariamente da su vida por las ovejas. El que es un asalariado trabaja por salarios, que son su principal consideración. Su preocupación no son las ovejas, sino él mismo. Curiosamente, los pastores de la antigüedad no eran generalmente los dueños del rebaño. Sin embargo, se esperaba que ellos ejercieran el mismo cuidado y preocupación que sus propietarios. Esto era característico de un verdadero pastor. Sin embargo, algunos de los mercenarios pensaban solo en sí mismo. Como resultado, cuando un lobo apareció,
la amenaza más común de las ovejas en esos días, el mercader abandona el rebaño y huye, dejando las ovejas para ser esparcidas o muertas. Primero, para comprender mejor el propósito de un pastor durante el tiempo de Jesús, es útil darse cuenta de que las ovejas son totalmente indefensas y totalmente dependientes del pastor. Las ovejas están siempre sujetas a peligros y siempre deben estar bajo la atenta mirada del pastor mientras pastan. No escuché un amén. Por los valles, precipitaciones de agua, aguas repentinas y fuertes pueden arrastrarlas. Los ladrones pueden robarlas y los lobos pueden atacar al rebaño. David cuenta cómo mató a un león y a un oso mientras defendía el rebaño de su padre como pastor. Este relato lo vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 36. David era hijo de Isaí, el dueño de las ovejas. En el tiempo en que los pastores de aquel tiempo eran todos esclavos o servidores o siervos que cuidaban las ovejas de sus amos. ¿Qué hacía David, el hijo de Isaí, cuidando las ovejas? Pero aquí nos da un ejemplo. Nosotros como hijos de Dios nos convertimos en siervos para servir a nuestro Señor cuidando las ovejas que son de Él. Conduciendo con nieve en invierno, polvo segador y arenas ardientes del verano, largas y solitarias horas cada día, todo esto el pastor aguarda pacientemente por el bienestar del rebaño. De hecho, los pastores eran frecuentemente sometidos a un grave peligro, a veces incluso dando su vida para proteger las ovejas. Igualmente, Jesús dio su vida en la cruz como el buen pastor y lo hizo por su cuenta. Él salvaría a otros aunque tuviera poder. No escogió salvarse a sí mismo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Además, Jesús deja en claro que no fue solo para los judíos que Él dio su vida, sino también para las otras ovejas que tengo que no son de este pliegue. También yo las traeré y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Las otras ovejas claramente es una referencia a los gentiles, nosotros. Como resultado, Jesús es el buen pastor de todos, de judíos y gentiles, los que lleguen a creer en Él. Y demostrado está que de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No solamente judíos, sino gentiles. Amén. Juan capítulo 3, verso 16. Al estudiar sobre Cristo como puerta y pastor, surge directamente del incidente precedente. Los fariseos de la sinagoga de Jerusalén demostraron ser malos pastores que pensaban solo en mantener su autoridad arbitraria, sin sentir compasión por el hombre nacido ciego, ni gozo alguno por la restauración de su vista. En cambio, el Señor se preocupó sinceramente por la vida de aquel pobre ciego, quien por fin siguió fuera del redil del judaísmo después que los judíos lo expulsaron. ¡Wow! El Señor usó el caso del ciego para ilustrar lo que Él, como el buen pastor, iba a hacer también con todos los verdaderos creyentes que se encontraban dentro de aquella religión muerta que era el judaísmo. Él mismo los iba a sacar de aquel redil para conducirlos a buenos pastos bajo su cuidado y dirección. De este modo iba a formar su rebaño en el que serían incluidas también las otras ovejas que vendrían del mundo gentil. Sin duda, lo que encontraríamos aquí es un anuncio de la formación de la iglesia, que sería integrada por judíos y gentiles, sacados del mundo
por medio del sacrificio de el buen pastor. En cuanto al pasaje, todo gira en torno al símil del pastor y las ovejas. Este lenguaje era familiar a sus oyentes y lo entendían bien, porque el pastoreo había sido por siglos una ocupación común en Israel. Jesús ya lo había utilizado frecuentemente en sus discursos, en Mateo capítulo 10, del verso 5 y 6, parábolas, Mateo capítulo 25, verso 31 al 33, y Lucas capítulo 15, verso 3 al 7. Lo pueden buscar en sus casas. También en el Antiguo Testamento encontramos que muchos profetas habían usado esta relación del pastor con sus ovejas para describir la relación de Dios con su pueblo Israel. En otras ocasiones, sin embargo, fueron los líderes de la nación de Israel quienes eran considerados pastores del pueblo, aunque con frecuencia eran denunciados por los profetas como falsos pastores. Historias que encontraremos en el libro primero de Reyes, capítulo 2, verso 17, en Jeremías capítulo 10, verso 21 y Jeremías capítulo 3, versos 1 y 2. Ahora, en el nuevo escenario en el que nos encontramos, los dirigentes religiosos de Israel se creían los verdaderos pastores del pueblo y perseguían a Jesús porque lo consideraban un intruso y un impostor. Pero tal que, como había quedado demostrado en el caso del ciego, al que el Señor había sanado, eran ellos los falsos pastores del rebaño que no se preocupaban por las ovejas. En realidad, lo que en ese momento estaba ocurriendo era lo que en el Antiguo Testamento había estado anunciando. Ante el fracaso de los hombres para pastorear a su pueblo Israel, Dios mismo iba a intervenir en persona para salvar las ovejas en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El buen pastor, de todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la del buen pastor es una de las más entrañables. Otras pueden ilustrar como mejor su gloria y majestad, pero ninguna como esta expresan la ternura y solicitud divina en favor de su pueblo. Jesús se identifica como aquel a quienes pertenecen las ovejas. El buen pastor, al que oyen y siguen, aquel que las guía a buenos pastos y las protege de los enemigos, dando incluso su vida por ellas. Sin duda, se trata de un término muy sugerente que nos habla de propiedad, cuidado, protección, conocimiento íntimo, amor ilimitado y sacrificado. Y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 34, versos 23 y 24. El título de pastor resonaría en los oídos de los judíos como una pretensión de ser considerados como prometido Mesías o Mesías prometido. Ante el fracaso de los pastores de Israel, Dios levantará a un descendiente de David como pastor definitivo. Así lo entendieron los apóstoles cuando se refirieron a Jesús como el príncipe de los pastores. Primera de Pedro capítulo 5, verso 4. O como el gran pastor de las ovejas en Hebreos capítulo 13, verso 20. Es importante que observemos que si bien hasta este momento el pastor de Israel había sido Jehová, ahora es Jesús quien reclama solemnemente ese título para sí mismo, dando a entender con toda claridad su divinidad, porque recordemos que él era 100% hombre y 100% Dios. Vamos a ver los enemigos de las ovejas. Las ovejas tienen varios enemigos importantes que son descritos aquí. Por un lado, hay ladrones y salteadores que intentan robar las ovejas a su legítimo dueño. También están los asalariados que, sin ser enemigos de las ovejas, su interés por ellas es totalmente egoísta. Por último, está el lobo, que solo viene a arrebatar y matar. Y yo tengo otro por ahí que si bien no es enemigo, pero tampoco es amigo, después se van a dar cuenta.
Los ladrones y salteadores se distinguen porque no entraban por la puerta del redil, sino que subían por otras partes, usaban de la astucia y el engaño para pasar inadvertidos, y llegado el caso, no dudarían en usar violencia. Esto lo vimos en el capítulo anterior, cuando tratamos el caso del ciego. Los judíos no dudaron en intimidar, amenazar y finalmente expulsar a todo aquel que se acercaba a Jesús de Nazaret. Y del mismo modo persiguieron hasta la muerte al mismo Jesús, al mismo Señor y Maestro. Por lo tanto, en un principio el Señor se estaba refiriendo con estas palabras a los líderes religiosos de la nación judía. Ellos ya habían demostrado que no les importaba nada la curación del ciego, sino que solo les interesaba su propia gloria y prestigio. No quiero que se ofenda a ninguno por esto, pero hay muchos que son así. Les importa más su prestigio. Yo soy el pastor y acá mando yo y la casa es lo que yo digo. Eran guías ciegos que habían perdido toda inteligencia y sensibilidad espiritual. Como muchos otros falsos pastores de la antigüedad de Israel, estos también querían dominar sobre las ovejas para su propia honra y prestigio. Así robaban a Dios su gloria y a los hombres sus bienes y a sus almas. En lugar de salvarlos, los apartaban de Dios, conduciéndoles de este modo a la condenación y a la misma muerte. Parecían pastores, pero no eran pastores. Parecían pastores, pero solo se apacentaban a sí mismos. Eran como aquellos a los que describió Ezequiel: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores al rebaño? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada desgolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curaste la enferma, ni vendaste la perna quebrada, ni volviste a redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado o dominado de ellas con dureza y con violencia. Lo dijo Jehová a través del profeta Ezequiel, capítulo 34, versos 2 al 4. Pero además de ser falsos pastores, añadieron a su pecado el hecho de rechazar a Cristo, el verdadero pastor. Es por eso que el Señor se refirió a ellos con estas duras palabras: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Por supuesto, no solo aquellos religiosos con los que Jesús se enfrentó abiertamente eran ladrones y salteadores, también lo son todos aquellos que usurpan el lugar de Cristo. Puede ser cualquiera que hable de Dios con el fin de atraerse hacia sí mismo las miradas de las personas. O aquellas que anuncian la vida eterna aparte de la fe de Cristo. También debemos huir de quienes no reconozcan la obra de Dios en Cristo. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que el Señor nos está advirtiendo de el peligro de aceptar a cualquier líder espiritual sin haber examinado previamente su carácter, su enseñanza y su obra. En este sentido, es necesario que ejercitemos cada vez más nuestra capacidad de discernimiento. Es necesario, dado que no han desaparecido los falsos pastores, que el daño que pueden hacernos es muy grande. Principalmente a aquellos que anuncian el evangelio de la prosperidad o el de la maldición generacional, los cuales no están más lejos de la verdad, son doctrinas de demonios. Y si no, indaguen en la carta de Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. El asalariado. El Señor Jesucristo se refirió también a los asalariados como otro tipo de enemigos de las ovejas. A diferencia del verdadero pastor, de quien son propias las ovejas, el asalariado se distingue por su falta de compromiso. Estos son los que aman el beneficio más que el oficio. ¡Wow! ¡Qué palabra grande esta! Estos son los que aman el beneficio más que el oficio.
y solo piensan en términos de lo que pueden lograr para sí mismos. Por eso, cuando llega el peligro, huyen y dejan al rebaño desprotegido. Pueden ser incluso hombres buenos, que se ocupan del pastoreo, porque es un trabajo más que les proporciona un salario con el que puedan mantener a sus familiares. Solos están interesados en su propio interés y seguridad. Así que puede ser que mientras todo vaya bien, tal vez puedan hacer de pastores hasta cierto punto, sacar su trabajo adelante, pero cuando tengan que hacer algún sacrificio personal en favor de las ovejas, se echarán para atrás y abandonarán. Como dijo el Señor, el asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. En realidad, el problema que señala el Señor es que no amaban las ovejas. También de esto los fariseos eran un buen ejemplo. Ellos no habían mostrado ningún tipo de interés por el paralítico sanado por el Señor que encontramos en el Juan capítulo 5, versos 1 al 18. Ni tampoco habían manifestado siquiera un poco de piedad por la mujer sorprendida en el acto de adulterio que encontramos en Juan capítulo 8, versos 1 al 11. Ni tampoco fueron capaces de alegrarse cuando el hombre que fue nacido ciego recuperó la vista en Juan capítulo 9, verso 1 a 41. Todo su interés en estos casos se limitaba a usar a las personas como medio para desprestigiar o prender a Jesús. En relación a esto, el apóstol Pedro hizo una seria advertencia a todo aquel que pensara dedicarse al pastoreo a la iglesia de Cristo por cualquier otro motivo que no fuera un sincero amor por las ovejas. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¡Oh, qué pasaje! Ay, esto me encantó, esto me encantó. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Otro de los grandes peligros para las ovejas es el lobo, que en las escrituras es usado como un símbolo de nuestro enemigo, el diablo. El lobo ataca a las ovejas con clara intención de matarlas y alimentarse de ellas, pero con frecuencia muchas otras también resultan heridas, son dispersadas o mueren como consecuencia de estos ataques. El Señor Jesús advirtió a sus discípulos de que este enemigo estaría siempre presente. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Mateo capítulo 10, verso 6. También les dijo que el lobo no siempre parece lo que es, razón por la cual tendremos que estar siempre vigilantes. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y el apóstol Pablo avisó de lo que iba a ocurrir incluso dentro de las iglesias, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esto lo mencionó en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 29. Cabe acotar que el apóstol ya había recibido del Espíritu Santo quienes de sus hermanos que veían irían a apostatar de la fe, apartándose de la verdad que una vez recibieron, convirtiéndose de esta manera en lobos rapaces. Hoy día vemos muchos líderes, pastores, que son porteros del redil.
El portero era uno de los pastores u otra persona que dormía a la puerta del redil. Y en realidad se convertía en la puerta. Ninguna oveja, escuche bien, ninguna oveja podría entrar o salir del redil sin pasar por él. Así, hay muchos hoy que indirectamente impiden la entrada al reino de muchas almas. Son porteros. Jesús llama la atención a los de esta religión judía diciéndoles: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo capítulo 23, verso 13. Los porteros nunca se ocupan, escucha bien, los porteros nunca se ocupan de alimentar a las ovejas, sino que se ocupan de que no salgan o que no entren las ajenas. He escuchado a muchos decirle a los hermanos que no vayan a otro lado, porque si no van a ser amonestados. Algunos hasta los han maldecido. Por otra parte, también he escuchado decir un pastor a otro que no reciba a tal o cual hermano. Estos son los porteros, que si bien es cierto, no son enemigos, pero tampoco son amigos. El Señor y las ovejas. El Señor Jesucristo añadió: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan capítulo 10, verso 16, ya lo hemos leído. Había quedado claro que era imposible reunir a toda la nación judía bajo el cuidado del Señor en un solo redil. La creciente hostilidad de los líderes religiosos era prueba palpable de esto. Se hacía necesario, por lo tanto, separar a los verdaderos creyentes de aquella religión, de grandes ritos y ceremonias, pero muertas espiritualmente. ¿Cómo haría nuestro Señor esta separación? El texto nos dice que no lo haría por fuerza, sino llamando a las ovejas por su nombre. Ellas, por su parte, obedecerían gustosas a la voz de su pastor.